Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy nosotros vamos a hablar sobre economía física, sobre el gran problema que están padeciendo naciones importantes, lo que está aconteciendo, por ejemplo, en esta parte del mundo, con nuestro país, con nuestros países y con las grandes potencias, tanto la euroasiática como, por ejemplo, los grandes países de esta parte del mundo, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, México, etc. La economía lo domina todo. Jamás uno pudo haber pensado hace buen tiempo que la economía iba a ser el conductor de la cosa. Hubo un papa que llamó al capitalismo, el capitalismo salvaje, por la forma de actuar de los norteamericanos, y no de los norteamericanos, sino de los líderes, de los dirigentes, de los dueños de ese país, que, dicho sea de paso, uno de los candidatos en las últimas presidencias dijo que no había diferencia entre demócratas y republicanos, que era la misma cosa, exactamente igualito que aquí, o casi igualito que aquí. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Que viene una pandemia y nos atrapa, y eso afecta, incide fuertemente sobre la economía de los pueblos, incluyendo Nosotros, el profesor Meléndez, nuestro querido amigo, vamos a hablar un buen rato con relación a eso que hemos seguido de introducción a este programa, porque la economía definitivamente lo conduce, lo es todo, porque hay países que siguen siendo pobres, y porque hay naciones que por el contrario sacan más riqueza, inclusive a la tragedia de las naciones, como es el caso del COVID. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chin. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio.
Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo, que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. La lucha contra la corrupción, una visión clara del presidente Luis Abinader, no solo está generando frutos en el país, sino que ha logrado notoriedad internacional. La American Society Council of Americas y Counter Risk lanzó por tercera ocasión el ranking de capacidad para combatir la corrupción, publicado en Agencia EFE. En este tercer estudio se evidencia que República Dominicana mejoró del 13 al 10 su capacidad para combatir la corrupción. En el 2020 el índice era de 3.26 y con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader ascendió a 4.38. De acuerdo al índice CCC 2021 presentado en Londres, el combate contra la corrupción en América Latina decreció durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero en República Dominicana avanzó. El documento explica que el país se posicionó en una franca mejoría al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, gracias al impulso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Es evidente que estamos cambiando. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Y bien, profesor, el mundo está a la expectativa sobre
hacia dónde va la economía norteamericana, fundamentalmente la economía del gran capital, porque hay señales que no son muy positivas con relación al comportamiento económico de eso. Usted recuerda que al final del gobierno de Barack Obama y principio de George Bush, hubo un gran desfase económico. El 8. Exacto. En que el gobierno de Estados Unidos tuvo que invertir más de 800 mil millones de dólares, pero no era para ayudar a los pobres, no, no, para ayudar a eso, a los bancos. O sea, siguiendo con precisión esa desconexión de dólar con el oro, causó pues acuérdate de los petrodólares, los bonos chatarra, las crisis en Corea, en México, Brasil, etcétera, dan a una idea de cómo Estados Unidos, de ser un país de producción, se fue convirtiendo poco a poco en una economía de servicios, y dentro de la economía de servicios lo que más resaltaba era el proceso de especulación financiera. De hecho, esta especulación, al no tener norte, en la crisis del 2008, la Reserva Federal, en lugar de defender la economía, decidió defender a este grupo de bancos, que son los que controlan conjuntamente Wall Street y la City de Londres, que son las dos instituciones de esa mera oligarquía que estamos hablando, que forzaron, y en este caso también toda la parte de Europa Occidental, a través del Banco Central Europeo, lo que se llamó un invento que ellos llamaron la emisión cuantitativa. ¿En qué consistía la emisión cuantitativa? Que ellos emitían todos los meses cantidades de miles de millones de dólares para hacer que los bancos se recompraran a sí mismos. Wow. Entonces, ese vicio, esa corrupción que ha habido ha hecho que muchos de los dirigentes de estos bancos se hicieran sumamente ricos y vivieran a costas de esos, lo que se llama la quantity measure, la emisión cuantitativa, que es hasta ahora, pero tanto emitir dinero es como puede producirse un fenómeno tipo Weimar en la época antes de los nazis, que el marco en cuestión de meses pasó de un valor de un 1 con el dólar a varios millones de dólares de marcos por $1. Entonces esta situación, que provoca esa especulación, provoca también inestabilidad en la adquisición de ¿por qué hay crisis, por ejemplo, del carbón, del petróleo, en general los fósiles, los productos fósiles para producir energía? Porque ya no hay contratos a largo plazo, como el presidente Putin dijo, nosotros necesitamos para garantizar el precio contratos a largo plazo. Sin embargo, estos banqueros, estos especuladores, lo que hacen es ir al mercado de spot, o sea, donde pretenden hacer ganancias al muy corto plazo. Entonces, con esa jauría de especuladores, pues se ha disparado el precio del carbón, el precio del petróleo, el precio en general del gas. Sí. O sea, en Europa, en estos momentos, los incrementos de tarifas y la escasez que va a haber ahora que va a empezar el invierno es horrible. Sin embargo, ellos en lugar de tomar una actitud positiva, siguen tratando de confrontar tanto con los rusos y con los chinos, cuando ellos están en una idea totalmente de cooperación y no confrontación. Por ejemplo, ahora, los rusos hicieron un proyecto de gas que se llama el Nord Stream 2, sí, que ya está en Alemania, pero todavía no le dan autorización a la empresa que maneje el gas para que empiecen la tubería, el gasoducto está lleno para que empiece a producir. Sin embargo, por estos afanes especulativos se sigue dando largas y los alemanes se están perjudicando y el resto de los países europeos también se están perjudicando. Las tarifas se han disparado, pero ahora, y además esto tiene que ver con lo verde, porque al exigir que el carbón hace daño, que el petróleo hace daño, que los gases, y todo el mundo dice que es el CO2, pero el CO2 es el gas de la vida, como dice Kirchhoff,
¿Por qué? Porque con el CO2 crecen las plantas, con el CO2 se alimentan los animales y con el CO2, si no hubiera CO2 tampoco podría sobrevivir el ser humano. Entonces el tema de la economía en estos momentos se ha vuelto eminentemente especulativa porque estamos al borde de una explosión financiera que hasta la Lagarde del Banco Central Europeo ahora está reconociendo que porque no puede inflar tanto la burbuja. Esta es una burbuja que no se sostiene, y cuando una burbuja es como un globo que usted lo sopla, pero el último soplido no es que se desinfla, sino estalla. Entonces esto nos dice que tenemos que volver a una economía de obras, a una economía física. La base de la economía de Estados Unidos fue un sistema hamiltoniano que incidía en la producción, en el desarrollo de la tecnología. Los trenes en Estados Unidos están retrasados comparados con los trenes en el sistema chino, por ejemplo. O los sistemas de las ciudades, falta de mantenimiento por horrores, por cantidad. El programa espacial se ha quedado reducido casi a la nada. A propósito de los trenes, ese de levitación magnética que inventaron los chinos y que ya está al servicio inclusive de países africanos. Pero claro, a propósito de eso, Rafaelito, los chinos tienen todo Occidente, el monto de inversión en África, los chinos son 10 veces más. Y siempre los han atacado a los chinos por el tema de la deuda. Y en eso no tienen problema han renegociado mejor. Los peores acreedores que tiene África son los bondholders de la City de Londres y de Wall Street. Claro que sí. Hablaba, profesor, de la Lagarde. Esa señora, ella cree que es la quinceañera del barrio. Porque ella dice que hay que acabar con todo lo viejo. ¿Y qué le van a dejar a los nietos? ¿Y qué le van a dejar a los papás de esos nietos? Claro. ¿Y qué va a significar el mundo? Porque, por ejemplo, en España, las mujeres han decidido no quedar embarazadas. Claro. Y esta es la situación de que la mayoría de muertos por muerte natural y toda esa cosa, es casi igualita a los pocos niñitos que están naciendo. En Cuba y en la antigua Yugoslavia hay 2 clubes de 125 añeros, señora del Banco Mundial. Sí. Bueno, el asunto es que parece que el crecimiento de población es un proceso natural. Por ejemplo, el caso chino es bien interesante para explicarlo, porque China, cuando empezó la revolución, decidió que solamente las parejas podían tener un niño. Sí. Entonces lo que ocurrió en ese fenómeno de hasta casi poquito, unos 2 o 3 años antes, era que el triángulo de población, que suponía que abajo eran los jóvenes y arriba los más veteranos, se empezó a hacer así, se volvió a invertir. Como la pirámide olímpica. Sí, y entonces los chinos ahora ya han aprobado que puedan tener más hijos. Más hijos los chinos. ¿Por qué? Porque tiene que tener siempre una generación joven. En Europa también tenemos un proceso en que la gente se está envejeciendo porque no quiere, por razones también de cultura, porque ha habido una cultura de confrontación, una cultura de desesperación porque se va a destruir el planeta, que ya no nos queda mucho tiempo. Claro. Todos esos factores, y en medio de esta crisis económica en que quieren que la tecnología no prospere porque ellos dicen que el progreso ensucia el planeta, cuando no es tan cierto, ¿no? Todas esas cosas. Pero claro, pero es mejor que haya mucho viejo, porque eso indica que la salud ha sido un éxito. Claro. Y por eso han llegado. Antes, bueno, que Matusalén dicen que vivió 200 años. Pero ¿qué ocurre? Que un año era nada más 3 meses en aquella época. Entonces, cuando uno viene a ver, Matusalén murió quizás a los 30 o 40 años de edad. Hablaba del gas ruso. Miren la diferencia tanto de China como de la propia Rusia con relación a dividir los beneficios de ellos con el resto de los países. Porque el proyecto chino se llama, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es ganar, ganar. Y entonces, en lugar de cooperar con Estados Unidos ha tratado de enfrentarlos
y sin éxito necesariamente, porque en estos momentos yo creo que los centros de poder económico están trasladándose de Estados Unidos y Europa hacia Euroasia. Sí. En primer lugar, desde el punto de vista de población, en Euroasia más o menos son 5.000 millones de seres humanos, claro, de los cuales solamente entre China e India hay casi 3.000 millones. Sí. Entonces mucha gente, y ellos han, por ejemplo, el caso de Vietnam y el caso de Corea, entonces son naciones que son trabajadoras, que desarrollan con la producción, a pesar de las limitaciones que han tenido para exigirles que dejen de producir, y que la especulación en el mundo ha sido tal vez el peor factor para destruir nuestras propias economías, porque las directrices que se trazan en los organismos internacionales tipo Fondo Monetario, tipo Banco Mundial, y los mismos gobiernos impiden que nuestros pueblos se puedan desarrollar también. Claro que sí. El tema de la deuda, por ejemplo, el tema de la deuda es una cosa atroz, que por los 80, por ejemplo, la deuda más se debía a la tasa de interés, a los intereses que habían sido flotantes como hasta ahora son, en desmedro de ese primero y original programa del Bretton Woods, que era tasa de interés fijo, por ejemplo. Mira todo lo que se ha saqueado, porque se habla de corrupción, sí, la corrupción existe, pero ellos el sistema más corrupto es el sistema mismo de las finanzas internacionales. Pero claro que sí. Lo que yo jamás entenderé, ¿por qué, por ejemplo, los chinos, y ya entiendo, están ganándole la batalla a los americanos, el capitalismo, con su propia moneda? O sea, ya hay chinos millonarios, ya hay grandes emporios que no tienen nada que envidiarle a los grandes emporios que tienen el capital, tanto en Estados Unidos como en otras naciones fuertes. La gente cree, lo que pasa es que los conceptos han cambiado. Ni Rusia ni China ya tienen ese estatismo puro, simplemente. Es la dirección del Estado, pero muchas actividades, por ejemplo, en el caso, un español jefe del Comité de Amigos de España con China, él mismo refería que en China casi el 90% de las actividades productivas son de propiedad privada. O sea, lo que se dan son las grandes directrices como debe ser, y entonces, pero además los chinos están promoviendo la cultura en su población, en sus niños. El otro día yo vi un programa espectacular de cómo chiquitos de 8 y 9 años hacían diseños en clases para desarrollar la creatividad, mientras en Occidente se hace todo lo contrario. Se está, como dice Putin, ¿cómo es posible que todavía a estas alturas del partido estén definiendo que un niño puede ser niña o al revés, cuando hay otras cosas más importantes? Claro. O sea, esto es pura diversión, todo esto, como el caso de las drogas también. Estados Unidos, por ejemplo, yo he leído un documento alarmante los otros días que habían fallecido más de 100.000 personas el año pasado por asunto de drogas. Sí. Y entonces, y todos los estados en Estados Unidos, al revés de otros sitios, promueven la legalización de las drogas. Claro. Por ejemplo, el caso de Oregón. Oregón no solamente está legalizada la marihuana, sino todo el resto de las drogas, la cocaína y toda una serie de drogas que son de tipo sintético, la heroína también incluida, le dan por cuota. Es que la gente dice, los especialistas en esta área de la droga señalan que Estados Unidos es un negocio de 400.000 millones de dólares al año de droga básicamente llevada de Colombia para allá. ¿Quién atenta contra ese negocio? Nadie. Un especialista que trabajó en la dirección de droga en Estados Unidos hizo una denuncia respecto que es a Estados Unidos que le beneficia ese negocio. Exacto. Entonces, yo creo que esto nos hace ver que andamos en una situación bien crítica estratégicamente, que inclusive con esas provocaciones que hacen en el Mar Negro contra los rusos, o las provocaciones que hacen, inclusive la formación de AUKUS, esa alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, es solamente para torpedear a China. Sí. Y entonces, mientras tanto los chinos ya están haciendo una estación espacial, están desarrollando la energía de fusión, que va a ser y van a desarrollar energía limpia, como la energía nuclear, ya limpia. Inclusive las plantas de carbón que los chinos están haciendo están casi cero emisiones.
Entonces vienen cambios grandes porque lo que necesitamos es el progreso y el desarrollo de la tecnología en beneficio de la sociedad, no que nos reduzcan a estar usando molino de viento o que reducir las zonas donde se cultiva y se cosecha como pretendía esta gente del COP26. El hecho que el mundo haya rechazado, y mira, y cuando hablas de la jovencita esta, así, muchos jóvenes también han sido, sin conocer mucho, han sido empujados a estar en esas alarmas que Cockcroft les escribe una carta de 7 puntos y hace un llamado a los jóvenes que el progreso es una cosa natural y no que hay que negarles a la humanidad el desarrollo del progreso, ¿no? Pero que el progreso debe llevarse por buena ley, pues no claro. acabando, por ejemplo, con media humanidad, como muy bien adelantó Lindo Belarus. Sí. O sea, todo el mundo tiene derecho a la vida. Y es el ser humano el que ayuda precisamente al progreso. Hablaba del gas. Ese pase de gas de Rusia a Europa. Europa son una buena cantidad de países. Rusia es un solo. Sí. ¿Qué ocurre? Que Rusia está dándole su beneficio, su producción, la naturaleza que ellos tienen, en este caso con relación al gas, a esas naciones que no lo tienen. Sí. Mire que esto más bonito. Estados Unidos nunca ha hecho eso por nadie. Pero sin embargo, porque no es todo Estados Unidos, ¿no? Es este grupo de neoconservadores, neoliberales de Wall Street y las empresas tecnológicas las que están empujando a prácticamente a que se tomen esas medidas que son provocadoras terriblemente, ¿no? Y entonces yo creo que yo siento que los chinos y los rusos se han manejado con mucha prudencia, no provocan. Y nunca usted ha visto a un chino metido invadiendo un país. Y entonces fíjese nada más los resultados de Afganistán, 20 años de invasión en Afganistán y tienen que salir no solamente Estados Unidos, sino la OTAN. Pero también se han dado el lujo de destruir a Libia, se han dado a destruir a Siria, se han dado a destruir una serie de naciones porque te dice que todo el sistema está en crisis. Y como la Rusia ha estado diciendo antes de todo esto, hay que revertirlo por un nuevo orden económico internacional justo. Correcto. Necesariamente por eso tenemos que hacer una pausa para entonces ya ir a la parte final de este programa tan interesante. Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tradesmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Bedacare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tradesmart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, TradeSmart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de INTEC. Somos TradeSmart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Y bien, seguimos este cara a cara de hoy, tan interesante, porque estamos haciendo un recuento de los últimos sucesos a nivel local y a nivel internacional. Hablaba con relación a Afganistán y mencionabas a Libia. Sí. Libia con Mohamed el Gaddafi, que lo asesinaron los norteamericanos, al presidente de esa república, él le daba a los estudiantes universitarios toda la facilidad de vida por haber, y a cada uno de ellos $500 al mes para que se ayudaran. O sea, estaban protegidos, había una cosa fácil de otro mundo, así se estimula. Bueno, lo que pasa, Rafaelito, que esta política de Bush y después seguida lamentablemente por Obama, porque los últimos presidentes que no quisieron ir a la guerra era Donald Trump. Tuvo ese privilegio y hay que reconocérselo. Sí, él inclusive dijo que quería salir de Afganistán, pero ese aparato de la estructura militar, industrial, saboteó eso, y él no pudo salir de Siria, no pudo salir de Afganistán, y recién tuvo prácticamente que verse obligado Biden a cumplir con esa última promesa, pero previo, apenas llegó al poder Biden, le metió un bombardeo a los límites de la frontera entre Irak y Siria, y siguió peleando. Entonces, y la situación estratégica de esas provocaciones no se compadecen esa es una vieja política de Estado de Estados Unidos, de lo que se llamaba el cambio de régimen. El cambio de régimen empezó en Túnez, en Egipto, casi todo el Medio Oriente. Es un plan que había de 7 países. Y inclusive lo de Afganistán estuvieron 20 años. Mira, y hay que ver que los rusos, cuando era la Unión Soviética, se pasaron 10. O sea, es una región olvidada. Tiene 39 millones de kilómetros de personas, de habitantes, y que en este momento están casi 22 millones al borde del colapso porque no tienen qué comer. Y para ser identificados en Afganistán hay una figura muy notable del siglo XI que se llama Avicena. Es un gran médico, escritor, o sea que aunque también lo reclama Irán y lo reclaman otros, pero inclusive sus escritos sobre medicina se conocían en Europa y todo. Pero entonces Afganistán en estos momentos
También hay otro dato muy interesante, que mientras duraron la OTAN y Estados Unidos ahí, el incremento del opio, del cultivo de la amapola se incrementó de una manera bárbara. Y entonces cuando han llegado los talibanes ahora, claro, hay muchas dudas con los talibanes, pero eso no impide, ellos han dado buenos gestos para mantener una situación más o menos bajo control, pero sin embargo los fondos de Afganistán no se entregan. Y entonces la situación es que están al borde de la inanición y han destruido un país como el caso también de Haití, aquí nuestro vecino. El Instituto Schiller sí ha preparado un programa cómo desarrollar Haití, porque la solución a los problemas dominicanos es que el país de Haití, el vecino país de Haití, pueda desarrollarse. La semana que viene vamos a entrar por ese problema que tanto tiene que ver con este lado. Y traer el informe. Isla, claro, además también un informe que hay del Instituto de Chile con relación a eso. Los norteamericanos se fueron a Libia y fue un fracaso, pero se fueron ahí a Afganistán, señores, y duraron 20 años y no hicieron nada más que matar gente y saquear la riqueza económica productiva de esa pobre nación, porque ya no es rica, pobre nación. Pero esos 20 años de la incursión norteamericana en Afganistán significó para el bolsillo del pueblo norteamericano, profesor, 800 mil millones de dólares. Y más de 400.000 gente han fallecido en ese tiempo, dicen las estadísticas oficiales. Y más que mandaron a esos muchachos gringos a morirse sin saber ninguna razón habida ni justificada para irse a morir a tierras extrañas, simplemente para satisfacer los intereses de la estructura militar, industrial y del Wall Street y de estas compañías tecnológicas inmensas que tienen más poder, que inclusive le impiden que uno pueda emitir sus opiniones, como ocurrió con el caso del presidente Trump, también que lo suspendieron en Facebook, en Twitter y todo. Se está usando toda una serie de mecanismos que verdaderamente es alarmante. Y el caso, por ejemplo, de una persona que denunció este hecho como Julian Assange, que Assange puso al descubierto toda esta cobertura, porque desde que pasó lo del 11 de septiembre, y hubo una ley patriota en Estados Unidos. Todo el mundo cree que es libre, pero allá le controlan hasta la respiración a todos los norteamericanos que viven ahí, y como una forma más totalitaria, que inclusive que muchos critican el totalitarismo de los chinos, pero hay que mirar ese totalitarismo. Pero claro, ellos todavía creen que viven en el viejo oeste. Eso que hicieron con los haitianitos en la frontera, cosa que ahora ellos mismos nos están criticando a nosotros con el gran lío que uno tiene con ese país vecino. Ellos le echaron caballo y le dieron fruta a infelices haitianitos que querían cruzar la frontera ahí con Estados Unidos, México, Estados Unidos. ¿Y qué se inició ahí? Nada. Dick Cheney, que era la eminencia gris en el gobierno de George Bush, una persona muy inteligente, muy seguida, cuando hacen el lío de la Torre Gemela de Nueva York, le dice el presidente Bush, ¿y qué hacemos ahora? Y él dijo, Irak, estúpido. Irak. Pero es que en Irak no hay petróleo. No, es ahí que está el petróleo. Ahora, pero vamos a decirle que los datos de inteligencia después posteriores a lo del 11 de septiembre no apuntaron nunca a Osama Bin Laden. El mismo LaRouche lo dijo. Negó. El mismo LaRouche lo dijo, ¿no? Que esta era una operación que llevaba a otras condiciones y que inclusive las investigaciones han llegado a establecer la responsabilidad de Arabia Saudita. Inclusive los parientes de las más de 3.000 víctimas de las Torres Gemelas han reclamado un juicio y están haciéndole juicio a Arabia Saudita, porque los informes que se liberaron responsabilizan a los sauditas en esa operación. Pero claro, pero es que había negocio entre Bin Laden y el hermano de Bin Laden con la familia Bush
ahí en la frontera con Texas, ahí que es donde viven los buses, hay un aeropuerto que se llama Orange, como naranja en inglés, Orange, y era de ellos dos. Y cuando hicieron el acuerdo de fabricar ese aeropuerto, el hermano de Bin Laden desapareció, murió a los 2 o 3 meses nada más, y dicen que entonces Chubut se quedó con la otra parte. Profesor, la corrupción tiene mucho que ver con la tragedia de todos estos pueblos, incluyendo el nuestro. Uno que ve cada día las cosas, que a veces pone los pelos de punta, se pregunta, pero y es que no hay un control. ¿Cómo, por ejemplo, se sacan tantos recursos para paraísos fiscales? El jefe, Rafael Leonidas Trujillo y Molina, que es el mandamás, todavía controla un poco. Pero yo siguiente le de ellos, pregunto, con relación, tenía su cuarto en un banco de Nueva York, Wachovia era, creo que se llamaba. Yeah. Pero esta gente lo han superado a Trujillo, todo el mundo pero junto. Lo que pasa es que hay que entender que ¿por qué se han hecho los paraísos fiscales? Además. Entonces, los paraísos fiscales son para estas grandes corporaciones. El mayor y más grande paraíso fiscal que se conoce es la City de Londres, entre comillas legalizada. Sí. Porque ahí incurren todo lo que es tráfico de armas, dinero de tráfico de drogas y en general los poderes, y ellos tienen estas zonas donde no se paga impuestos, pero son para sus propias operaciones, pero invitan a otras personas que pueden ser legales o no también, porque no todo el que tiene su dinero es mal habido, a lo mejor para conseguir un financiamiento, pero más o menos, y todo. Pero entonces lo que pasa es que se buscan estos chivos expiatorios porque protegen a estos más grandes que son los dueños del dinero en el mundo. Hay un principio jurídico que dice que detrás de toda riqueza hay un crimen. Cuando uno va a un colmado y compra y le roban una onza, están robando, eso es un crimen. ¿Y qué será entonces cuando uno manda a hacer, por ejemplo, barcos como ese que trajo el lío entre Francia y Australia y todo ese tipo de cosas, miles de millones de dólares? Que le tumbaron más de 79.000 millones de euros a los franceses. Eso trae problemas. Claro. Y ya ellos tienen un periquito en ese sentido. ¿Sí? Lukashenko, que es el presidente de Ucrania, el que no hizo el leuduto ese que hizo Putin, él dijo que le va a cerrar el grifo a ellos allá. Sí. Bien, entonces, esa es la idea en sentido global. Yo me pregunto, a propósito del secuestro del diplomático venezolano de un país africano hacia Estados Unidos, a un diplomático que eran gente cuasi sagrada. Bueno, pero son viejas costumbres. Claro, pero a la chinita de la jefa máxima de una gran empresa de la China, de los celulares y todas esas cosas. A ella la tuvieron que liberar. Se vieron obligados. Se vieron obligados. Estuvo mucho tiempo detenida en Canadá. Y lo mismo que hacen con el periodista Sánchez, que lo secuestraron, siendo... Assange y el otro, ¿cómo se llama? El que está en Rusia. No, claro que así no es que el mundo puede caminar tranquilo y en paz y lograr un gran desarrollo y un avance hacia la convivencia mundial. Hay que defender la economía, obviamente que sí. Hay que defender la naturaleza, pero hay que ayudar a los países pobres. El mundo, y mucho más a grandes imperios como Estados Unidos, en vez de estar fabricando bombas para masacrar a los otros países, que tiren sacos de arroz, sacos de habichuela, plátano, lo que sea, principalmente los países más pobres, incluyendo todo el cuerno africano, porque da pena, vergüenza y lacer el alma cuando uno ve un niño africano que es un paquete de hueso, arrastrándose pidiendo un poquito, un pozuelito de arroz para poder subsistir, aunque sea un par de minutos. Gracias, profesor. Wow. Nosotros pues nos vemos en otro cara a cara. Mira,